Bienvenidos a este nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Soy Jessica Mulatillo y hoy tengo a una invitada que realmente inspira por todos lados. Ahorita nos encontramos justamente en su espacio de trabajo y es arte por todo lugar y respira a, lo como dice ella, que es Menta Days. Bienvenida Pamela, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias por venir, gracias por invitarme. Hemos acordado esta reunión hace más de un mes y medio y me encanta que las cosas que se planifiquen se den. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y cuéntanos un poquito más sobre ti. Yo conozco un poco de tu historia, que saliste de la parte dependiente a la parte independiente y me gustaría conocer el sentido del porqué. Todos buscamos un propósito en la vida y yo estaba sumamente agradecida y feliz en el mundo corporativo. Trabajaba en una transnacional, tenía mucha gente a mi cargo, estaba en una carrera corporativa tranquila, pero sabía que había algo más, no sabía qué era, y por pura sincronicidad, serendipia del universo, llegué un día a una tienda de lienzos y decidí regalarme el pack de principiante porque algo dentro de mí me decía que lo intentara después de haber intentado muchísimas cosas en mi vida e inclusive emprendimientos que no funcionaron. Y pinté mi primer cuadro, que está ahí, que lo tengo aquí conmigo siempre, y terminé de pintarlo y supe que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, pintar y decirle a todo el mundo que nunca es tarde para ser tu mejor versión. Trabajé en el mundo corporativo y con Menta Days pintando en paralelo por 3 años aproximadamente, hasta que el año pasado, antes de la pandemia, decidí renunciar para dedicarme de lleno sin saber que el mundo iba a cambiar, pero aún así no me arrepiento. Fue, creo que, la mejor decisión improvisada de mi vida, improvisada en el sentido por la pandemia, más no por el planning que yo había hecho, porque eso es bien importante, hacer un planeamiento para tomar esta decisión. Y bueno, Menta Days es menta, mi color favorito, y Days mi apellido en inglés, porque mi nombre, si lo colocas en Google, sale una mujer corporativa que me cuesta reconocer. Entonces no podía usar mi nombre, así que usé un seudónimo que años más tarde me di con la sorpresa que mi tío abuelo, un gran artista costumbrista, Camilo Blas, había estudiado leyes y su nombre era José María Sánchez Urtiaga, y le pasó lo mismo que a mí, ¿no? Él no podía usar su nombre como abogado para ser artista y decidió ser Camilo Blas como Menta Days. Así que ese es un poco el resumen de mi vida. Qué hermoso. Entonces, recién saliste el año pasado y ¿qué es lo que te dice? Obviamente todo eso es una planificación, pero el hecho de empezar a planificar, ¿qué fue ese hito en tu vida que mencionaste? Esta parte corporativa ya no es para mí. Yo el año pasado había comenzado con un súper reto de seguir ascendiendo y mi plan era seguir ascendiendo para quizás ganar un poco más y contratar a una persona que me mueva las redes sociales y yo seguir haciendo las cosas como las seguía haciendo, ¿no? Pintando los fines de semana. Pero yo creo que cuando uno encuentra su propósito es como una alcachofa, ¿no? Que cuando te vas tú encontrando contigo mismo vas desprendiendo cada hojita hasta llegar al corazón. Entonces yo al inicio estaba súper agradecida por hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero de ahí me di cuenta de que cuando llegué a esta parte central de la alcachofa del corazón, yo ya estaba altamente sensible con ciertas situaciones, con ciertas cosas que antes no me molestaban, que eran como que reuniones de trabajo súper tensas, manejar 2 horas de ida y vuelta desde mi casa hasta la oficina, tener que ver personas que estaban totalmente nubladas por el ego y querer avanzar más, ¿no? No necesariamente en mi trabajo, sino en el entorno, ¿no? Que te lleva. Y tuve como un ataque no sé, de pánico, de ansiedad, donde la ropa corporativa me empezó a picar, a molestar, donde estaba
incómoda y yo decía, Dios mío, siento como si estuviera entrando a una boda donde no me quiero casar con este novio, ¿no? Y dije, ya no pertenezco a este mundo. Agarré mi computadora, empecé a hacer números y dije, ok, tengo tantas responsabilidades, tengo estos ahorros, ¿qué pasaría en el peor de los casos si no vendo ninguna pieza? ¿Qué haría? Y ahí es donde tomé la decisión. Y justamente en el trabajo también se dio un cambio donde se me ofreció hacer otras responsabilidades que yo ya no quería. Entonces dije, ya que quiero, ya que venga Dios y me diga ya, entonces lo tomé como una buena señal. De ese cambio total. Sí. Y parte de ese proceso sí obviamente es parte de cuidar tu salud mental, ¿no? De sentirte cómoda, de poder estar fluyendo realmente en lo que tú quieres. Ese sentido, ¿cómo lo fuiste descubriendo? Porque mencionaste que también pasaste por varias cosas, hacer emprendimientos que no salieron. ¿Cómo fue ese camino para encontrar esa paz mental, ¿no? Claro, como te decía, ¿no? Nosotros cuando empezamos esta búsqueda somos una alcachofa entera, ¿no? Con algunas hojas dañadas, unas nuevas, pero finalmente llegar al corazón es como que lo más sensible de ti, ¿no? Entonces, mi paz mental fue entender de que el propósito te lo pintan como que es lo más hermoso del mundo, pero es un camino bastante difícil porque haces una coladera de amistades. Te das cuenta que los gustos que tuviste antes eran adquiridos por una presión social. Te das cuenta que los ideales de tu vida no son nada más que un modelo de negocio impuesto. Entonces es como estar en la mitad de una obra de teatro desnuda y decir qué hago acá, ¿no? Y ahí tú tienes que trabajar muchísimo en cómo alimentar tu cerebro, tu parte emocional y racional con información que le haga bien, ¿no? Entonces, yo justamente cuando descubrí la pintura empecé a leer un libro que se llama Tu futuro es hoy, de Francisco Alcaide y Laura Chica, que no entiendo por qué ninguna universidad o colegio lo enseña, porque es un libro con 36 pasos para tener un futuro feliz, ¿no? Más que exitoso, feliz. Y empecé a ejecutar este libro con Menta Days y era, ¿no? Objetivos, miedos, fracaso, envidia, networking, hablar en público, las creencias, la autoestima. Y ese libro fue como que un journal, un paso a paso que me ayudó a mí para poder centrarme y tener un plan, ¿no? Más de negocio mental, ¿no? Porque yo venía de un modelo de vida que se me había dicho que así era, ¿no? Estudias, te casas, tienes hijos, vas los fines de semana a la playa, regresas con un montón de cosas por hacer y empiezas tu lunes cansadísimo a tu nueva semana. Eso es lo que yo pensaba, que hay personas que tienen ese modelo de vida y no está mal, porque cada uno tiene lo que quiere y eso no es discutible, pero yo me había creído que la Tierra era así, plana, que no había otra salida. Sí, sí te entiendo porque es también un proceso donde yo también considero que ya dejé de aceptar muchas cosas de manera corporativa y lo que he decidido es realmente en el trabajo donde estoy de manera dependiente dar mis propias reglas y hasta he coacheado a mi propio jefe para que pueda también entender ese proceso de espacios y como tú mencionabas, evitar estas reuniones muy densas o evitar reuniones donde pueden estar a las 10 de la noche, 11 de la noche, que sé que mucha gente y sobre todo en pandemia ha aumentado bastante. Entonces, yo creo que también es aprender a educar a tu entorno y también, como tú habías mencionado, empezar a colar a la gente que realmente está en el momento idóneo para poder aceptar esa información. Y hay algo que siempre me gusta porque he seguido tu carrera por un buen tiempo, es que hablas mucho también de la arteterapia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más cuál es tu enfoque. Ya. Hay dos caminos. El arte te lleva a la espiritualidad o la espiritualidad te lleva al arte. En mi caso, el arte o la creatividad me llevó a la espiritualidad. Porque de pasar 24 horas con mail, celular, reuniones, pasé a estar completamente sola, conmigo misma, en un lienzo pintando.
Entonces, yo para esto no es que trabajo desde los 18 años, yo trabajo desde los 9 años en un emprendimiento familiar. Entonces, no es que yo estoy relacionada al mundo corporativo, empresarial, emprendimiento desde grande, sino desde muy pequeña. Entonces yo no tenía espacios en blanco. Y de pronto encontrarte contigo misma en tu mente es como caminar en un callejón oscuro donde sabes que te van a robar. Y es ahí donde yo entendí que si no transformaba mis pensamientos, transformaba mis emociones, mis sentimientos y hacía de esto una comunicación mejor, no iba como que a salir nada bueno. Entonces es ahí donde empiezo a leer, a meditar, a meterme a workshops, a pintar, pero no pintar para vender, sino pintar para mí. De ahí sale el libro Reinventa tu creatividad 1, Reinventa tu creatividad 2, que son libros no para que tú muestres tus destrezas de artista, porque no me interesa. O sea, todos somos artistas y el arte es imperfecto. Lo que me interesa es que conectes alma, mente y corazón. Y luego llegó toda esta parte espiritual, de energía, de ángeles, porque una parte muy sensible es que cuando tú entras a un momento de conexión y tú entablas esa conversación con el universo, te das cuenta que la creatividad es un acto de fe. Entonces cuando tú ves una persona en octubre vestida de morado por el Señor de los Milagros, tú sabes que esa persona es una persona de fe. Y un artista, ya sea pintor o corporativo, que está al frente de un lienzo o de un PowerPoint en blanco y tiene que hacer una gran presentación o una gran obra maestra, parte de cero. Y lo que lo mueve es su fe en saber de que va a ser algo realmente maravilloso. Entonces es ahí donde yo empiezo a trabajar muchísimo las creencias de las personas que me dicen: no soy creativa, yo nunca he pintado bien, yo no sé jugar con mis hijos, yo no recuerdo la última vez que jugué, yo siempre quise ser artista, pero mi papá me decía que los artistas son pobres. Entonces empiezo a transformar todos esos pensamientos que se quedan instalados como un programa antiguo en nuestro cerebro para sanarlos a través del arte. Qué hermoso. La verdad que hasta me he sentido como que he vibrado y estoy así como, me siento como te pasa con la voz un poco entrecortada. Sí. Y bueno, para los que no están aquí, igual voy a tomar unas fotos, pero para que vean el espacio maravilloso que estamos. Pero una de las cosas importantes y que también al momento que trabajamos, porque al final trabajamos con personas, ambas, es ese tema de las creencias, ¿no? Cuántas de nosotras mismas seguimos también combatiendo, porque las creencias van a ser algo continuas, sino es identificar esas creencias que te potencian y esas creencias que te limitan, ¿no? Y este trabajo que tú estás haciendo con las personas me parece espectacular porque les estás abriendo parte de su alma, sí, por no decir toda su alma, y de poder expresarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, a mí eso me pasa con el baile. Yo puedo agarrar una música y expandir cuando me siento muy estresada y hacer ciertos movimientos. Y concuerdo contigo que todos tenemos arte, porque no necesariamente tienes que ser la mejor bailarina para bailar. Con el hecho de caminar estás demostrando que es arte, que estás bailando. La forma en cómo tú caminas es tu forma de bailar. Y eso es fabuloso. Entonces, totalmente. Identificar y ver, a mí me encanta observar, por eso te decía que previo a entrar aquí estaba observando por aquí cerca del malecón y me encanta ver a las personas cómo caminan. Entonces, eso es hermoso. Y cuéntame, Pamela, ¿qué cosas podrías dar como tips para que la gente empiece a conectar con esta creatividad? Conectar con su vulnerabilidad, porque finalmente la vulnerabilidad de cada uno es la esencia de todas las emociones. O sea, no hay persona valiente o creativa sin ser vulnerable. Yo empecé pintando cuadros que podrían haberlo pintado niños de 2 años, 3 años.
pero la gente admiró eso, admiró la esencia. Y muchas personas dicen, oye, pero si yo comienzo de cero, todos comenzamos de cero. Entonces el tip es que conecten con lo más profundo de su ser. O sea, si te hace feliz ir a ver el mar con una taza de café sentado, hazlo. O sea, no busquemos irnos a Disney, porque irte a Disney conlleva un estrés bonito, pero un estrés. En cambio, para ser creativos, tenemos que estar realmente agradecidos y felices desde lo más profundo de nuestro poder interior, para saber que nosotros somos capaces de hacer lo que venga. Entonces, solamente se va a llegar a ese momento cuando tú te permitas. Por eso el libro de Reinventa tu Creatividad 2 dice, no apto para perfeccionistas. Cuando tú te permitas abrir el libro y empezar a pintar feo. Y dices, voy a pintar, de las 100 actividades voy a pintar 20 y las voy a pintar bien feo. Pero voy a escuchar la canción de Noveluz, porque me hace feliz. Y no porque tengas 50 años y tu esposo o tu esposa te vea pintando un libro y escuchando Noveluz, va a dejar de admirarte. O va a pensar de que bloqueaste o que no tienes prioridades claras en la vida. Es todo lo contrario. Es como que conectar con esa esencia profunda que nosotros tenemos. Y eso se logra desde la pintura, desde observar el mar, desde conversar, desde escuchar un podcast. Pero mientras menos costo tenga esa actividad, más vulnerable va a ser. Porque conectas más. Sí. Y fluyes. Y eso es la parte ya bastante inconsciente de nuestra mente. Porque se empieza a activar y empieza a fluir bastante con ello. Me ha encantado, de verdad, Pamela. No sé si quieres dejar algún mensaje o alguna enseñanza de tu parte de tu vida, justamente para poder cuidar nuestra salud mental. Yo creo que nos encontramos en un momento donde tenemos exceso de información. Exceso. Y tenemos que ahora seleccionar bien qué leemos, qué miramos, a quién seguimos. Mi único consejo es que recuerden que nosotros somos el promedio de las personas con las que más paramos, con las que más hablamos, con las que más seguimos. Así no nos sigan a nosotros. Entonces, tu salud mental depende mucho de cómo tú alimentas tu alma, mente y corazón. Entonces, ahí hay que ser muy catadores, muy sommeliers, muy críticos y no porque esté en moda o en tendencia o todo el mundo lo haga, tú también lo vas a hacer. Porque ahí es donde nuevamente uno se pierde en el camino, ¿no? Y cuando está en la búsqueda uno del propósito o llega a su propósito, estás en tu corazón del cachofa, donde estás altamente sensible y hay cosas que te van a incomodar más que otras y es ahí donde tú tienes que saber que lo que te estás sintiendo no es malo. Acepta esa emoción de, oye, algo ha cambiado en mí, ya no me hace feliz estar acá, ya no me genera placer ver a esta persona por redes, ya me genera un poco de ansiedad. O ¿por qué paro tanto tiempo haciendo esto que no me hace feliz, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, que se conecten a través de ser bastante selectivos con lo que le dan a su ser. Muchas gracias, Pamela, me encantó ese mensaje final. Al final es conectar también en la sintonía que te encuentras en ese momento o en la sintonía que te gustaría estar. Totalmente, ¿no? O sea, uno trae lo que uno cree que merece, ¿no? Entonces yo cuando el año pasado decidí renunciar, dije, yo he trabajado toda mi vida para empresas, he hecho de todo para empresas, he salido a vender consultorías para empresas, ¿por qué no lo voy a hacer para mí? ¿Por qué no me lo merecería, ¿no? Y empieza a uno a tratarse con amor. Porque finalmente si nosotros hacemos las cosas con buena intención y con amor, la ley del merecimiento, de la abundancia, de prosperidad, todo se quintuplica, ¿no? Y para eso yo les recomiendo el libro El Poder está en ti de Luis Hay. Excelente. Lo voy a poner ahí como recomendado para que lo tengan ahí en la mano.
Muchas gracias, Pamela, por tu tiempo y de verdad que ha sido un placer Gracias a inmenso ti. de poder conocerte. Gracias a ti. Que estén bien. Chao. Gracias. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.